Bueno, pues hoy quiero antes que nada agradecerles y comentarles que lo que voy a hacer hoy es hablar de un tema que me apasiona, de un tema que considero muy interesante, con el pretexto de la serie de shorts que ha publicado un apologista llamado Edgar Pacheco, que se la pasa cayendo en errores donatistas. Con el pretexto de Edgar Pacheco, les voy a hablar de lo verdaderamente importante, que es San Agustín, y espero que lo disfruten. Imagina a un cristiano del siglo IV, en medio de una gran crisis. Hay un grupo, llamado los donatistas, que claman que la iglesia está corrupta porque algunos de sus obispos han caído en pecado. Según ellos, cualquier sacramento administrado por un ministro indigno es inválido, y solo la iglesia pura puede ser la verdadera iglesia de Cristo. La confusión se extiende y muchos fieles comienzan a preguntarse, ¿podría esto ser verdad? Pero entonces un hombre se levanta para responder, y su nombre es San Agustín. Con brillantez teológica, explica que los sacramentos no dependen de la santidad del ministro, sino de Cristo, quien es la fuente de la gracia. Refuta el error donatista y muestra que la iglesia, aunque compuesta de pecadores, sigue siendo la esposa de Cristo, sostenida por él, no por la pureza moral de sus miembros. Ahora avancemos hasta el presente. Quiero platicarles lo que vi hoy en un short del señor Edgar Pacheco. Conocer la historia de la iglesia es fundamental para los cristianos en el contexto actual. La historia no solo proporciona un trasfondo sobre las enseñanzas y prácticas de la fe, sino que también permite a los fieles discernir las críticas contemporáneas que enfrentan. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, es esencial que los cristianos tengan una comprensión sólida de su herencia y de los desafíos que han enfrentado a lo largo de los siglos. El conocimiento histórico permite a los cristianos no solo entender mejor su fe, sino también responder a las críticas que surgen en la sociedad moderna. Por ejemplo, las controversias sobre la moralidad de ciertos líderes de la iglesia a menudo se presentan sin un contexto adecuado. Al estudiar historia, los fieles pueden ver patrones y comprender que la iglesia ha enfrentado desafíos similares en el pasado. Esto les brinda una perspectiva más amplia y les ayuda a mantener su fe ante las adversidades. Un caso reciente que ilustra esta necesidad de contexto histórico es la crítica que hace Edgar Pacheco hacia el Papa Juan XII. Argumenta que la conducta inmoral de Juan XII socava la sucesión apostólica. Sin embargo, es crucial recordar que la historia de la Iglesia está llena de líderes que han tenido defectos humanos. La crítica a Juan XII puede ser válida en ciertos aspectos, pero sin un entendimiento de su contexto histórico, se corre el riesgo de malinterpretar su impacto en la Iglesia y su papel en la sucesión apostólica. Para alguien que no conoce a fondo la escritura y la historia de la iglesia, esto podría parecer un argumento lógico y contundente, pero es aquí donde la historia cobra vida. Este es, en esencia, el mismo error que Donato Magno enseñó hace siglos. Lo que está enseñando Edgar Pacheco es una clase de donatismo. Y es por esto que conocer la historia de la iglesia es fundamental. Si no la estudiamos, podemos caer fácilmente en esos errores del pasado, sin darnos cuenta de que ya fueron respondidos hace más de 1600 años. Pero quien conoce la historia
detectará rápidamente el espíritu de Donato Magno en las enseñanzas de Pacheco y no se dejará engañar. El pasado sigue hablando, pero ¿estamos escuchando? El pasado habla, pero ¿quién escucha? Las llamas iluminaban el horizonte de Hipona. Era el año 430 y la ciudad estaba sitiada por los vándalos. Dentro de sus muros, un anciano obispo agonizaba en su lecho de muerte. Aquel hombre no era otro que San Agustín, aquel gigante intelectual que había dedicado su vida a defender la fe católica contra herejías y divisiones. Entre sus muchas batallas, una especial había marcado su ministerio: la lucha contra el donatismo, aquella perniciosa idea que pretendía reducir a la Iglesia a una comunidad de puros, rechazando la validez de los sacramentos administrados por ministros indignos. Agustín había refutado con contundencia a los donatistas, explicando que los sacramentos no dependen de la santidad del ministro, sino de Cristo mismo, quien actúa en ellos. La Iglesia no es un club de santos perfectos, sino un campo donde el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la siega final. Su enseñanza prevaleció y el donatismo fue condenado como herejía. Pero la historia es un ciclo y los errores del pasado a menudo resurgen con nuevos rostros. Hoy, en el siglo XXI, el espíritu de Donato Magno sigue vivo, disfrazado de reforma, disfrazado de sana doctrina, disfrazado de cristianismo bíblico. Y uno de sus portavoces contemporáneos es Edgar Pacheco, el líder de la Alianza Evangélica. Y hablemos de el nuevo donatismo de los evangélicos. En un reciente video, Pacheco ataca al Papa Juan XII diciendo que su vida inmoral rompió la sucesión apostólica. Suena convincente para los incautos, pero cualquiera que haya estudiado la historia de la Iglesia inmediatamente reconocerá este argumento por lo que realmente es: puro donatismo. Si la inmoralidad de un ministro invalida los sacramentos o la autoridad de la Iglesia, entonces nunca podríamos estar seguros de nuestra fe. ¿Cómo sabemos que el pastor que nos bautizó era un hombre santo? ¿O que el ministro que nos predicó estaba libre de pecado? La Iglesia ha rechazado esta visión sectaria desde el siglo IV, porque socava la misma estructura del cristianismo. ¿Y saben qué? Esto es muy grave. Más grave cuando alguien como Edgar Pacheco, que dice haber sido presbítero metodista, demuestra desconocimiento profundo de la historia de la Iglesia. ¿Acaso no aprendió nada en el seminario? ¿No se dio cuenta de que está repitiendo los errores de Donato Magno? Su ligereza al hablar y su desdén por la tradición cristiana lo traicionan. Un líder espiritual debería ser muy cuidadoso, especialmente cuando presume de conocer la fe. ¿Y por qué importa la historia de la Iglesia? Porque sin ella, los errores del pasado se repiten. Porque sin ella, los cristianos se vuelven presa fácil de sofismas que ya fueron refutados hace siglos. Porque sin ella, las personas como Edgar Pacheco pueden engañar a miles con ideas heréticas disfrazadas de verdad bíblica. San Agustín nos dejó una advertencia: nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La Iglesia no descansa en la pureza de sus ministros, sino en Cristo, su verdadero fundamento. Y si queremos que nuestro corazón descanse en la verdad, debemos conocer la historia y las batallas que la Iglesia ya ha librado. Los errores de Donato deberían haber muerto con él, pero su espíritu sigue buscando nuevas víctimas. ¿Serás tú una de ellas? Pero bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de San Agustín.
El padre de la iglesia, San Agustín, fue obispo de Hipona. En el norte de África encontramos grandes personajes antes de él, como Tertuliano y San Cipriano. San Agustín nació en Tagaste, en lo que sería la actual Argelia, en el año 354. Ya había pasado el concilio de Nicea. Su padre se hizo cristiano un poquito antes de su muerte, que ocurrió cuando Agustín tenía más o menos 16 años. Su mamá, Santa Mónica, era una cristiana devota de origen bereber. ¿Cómo son los bereberes? Para daros una idea, ubican el físico que tiene Zinedine Zidane. Bueno, pues ese es el físico o el fenotipo de un argelino, de un bereber. Podríamos suponer que San Agustín más o menos tenía ese aspecto, ¿ok? Para no imaginar que por estar en el norte de África era o árabe o era subsahariano, es decir, de raza negra. Y bueno, aquí podemos ver que San Agustín recibió una educación clásica y dominaba la literatura latina. Era un intelecto bastante inquieto y también llegó a ser un gran escritor de prosa. La muerte de su padre, sin embargo, obligó a Agustín a cambiar de camino, pues tenía que cuidar de su familia. Primero fue profesor en Tagaste y posteriormente en Cartago, Roma y Milán. Y ojo con esto, en el año 386 se convierte al cristianismo y es bautizado, ni más ni menos que por el enorme y fabuloso San Ambrosio de Milán, que no le concedió ni un centímetro. Y esto fue un cambio radical en el curso de su vida. Si les interesa leerla, está disponible en internet la obra Confesiones de San Agustín, que fueron escritas unos 11 años después. Búsquenla. Las confesiones, aún leídas, siguen siendo una de las grandes obras del cristianismo. Pero no es nada más una autobiografía que tiene reflexiones cursis de las tías, ¿no? Es un profundo relato del regreso de su alma a su creador. Es una oración a Dios basada en los salmos. Vamos a ver un pequeñito fragmento de una traducción. Grande eres tú, Señor, inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría infinita. Por eso te alabamos. Somos parte de tu creación y cargamos con el peso de la mortalidad, el testimonio del pecado, el testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. No obstante tu miseria, ese hombre quiere alabarte y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. El corazón está intranquilo y en reposo. Esa era la vida de San Agustín. En su nacimiento, su madre, Santa Mónica, lo había asignado con la cruz. Era inusual en aquellos tiempos bautizar bebés. Y ojo, en esos tiempos todavía era inusual, pero ya se practicaba desde antiguo, desde tiempos de los apóstoles. ¿Ok? Muy bien. En su adolescencia, él narra en las confesiones que llevó una vida de aventuras sensuales, un camino que lamentaría amargamente más adelante en su vida. A los 17 años toma una concubina a quien él seguiría siendo fiel y ella le dio un hijo.
fue la lectura de Hortensio de Cicerón lo que llevó a Agustín hacia el cristianismo, pero continuaba criticando las escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, por su crudeza y falta de sofisticación en comparación con la literatura latina. Recordemos que unos siglos antes habíamos tenido el problema con Marción, que también criticaba el Antiguo Testamento. Ok, recordemos que aquí apenas se estaba fijando también el canon de la Biblia, y San Agustín tendría que ver, pues hay un concilio en Hipona donde se intenta definir el canon. Ok, bueno, pero sin embargo, en su viaje, ese espíritu inquieto de San Agustín en su juventud lo llevó al maniqueísmo, y los maniqueos rechazaban el Antiguo Testamento. Los maniqueos, ¿qué es lo que hacían? Ellos decían que la revelación de Dios era progresiva, y que había en el catálogo de profetas de Dios diferentes profetas que estaban en diferentes puntos de la tierra y que no necesariamente se conocieron entre sí. Entonces, para los maniqueos tiene sentido la enseñanza del Buda, y también tiene sentido la enseñanza de Jesús. Y su profeta principal, Manes, es como el que viene a integrar todos esos conocimientos para el bien de la humanidad. Algunos consideran el maniqueísmo como una secta gnóstica. ¿Okay? Hay quien se toma sus reservas respecto del maniqueísmo. ¿Okay? Y bueno, tiempo después San Agustín se acaba decepcionando del maniqueísmo, y se decepciona, se hace escéptico, lo que hoy sería una suerte de agnosticismo. Y bueno, recordemos que tenía una elegante oratoria, era un predicador que manifestaba una profunda emoción y un intelecto superior, ¿no? San Ambrosio, como ya dijimos anteriormente, introdujo a San Agustín en el mundo neoplatónico. Y bueno, total que después de todo este ir y venir, en el año 386, cuando San Agustín estaba en un jardín en Milán, en medio de una crisis, con su voluntad desgarrada, oye una voz que le dice: toma y lee. San Agustín toma la Biblia, lee a San Pablo y decide dedicarle su vida a Dios. Y esta es una escena que es representada en múltiples obras por diferentes artistas a lo largo de la antigüedad y del Renacimiento. Profundo compromiso de San Agustín fue crucial en su conversión. En 387, Agustín y su hijo fueron bautizados en Milán, ni más ni menos que por San Ambrosio. Después de la muerte de su madre Santa Mónica, se regresa a casa al norte de África y ya no saldría de ahí. Era el año 395 cuando llegó a ser el obispo de Hipona. Y tenemos que cuando llega a obispo, la dirección intelectual de Agustín cambió. ¿Okay? Tuvo un cambio de mentalidad, cambió su mindset. Previamente había escrito sobre temas filosóficos, sobre temas más humanistas, que bueno, no existía propiamente el humanismo como tal, pero en ese tipo de tenor. Sin embargo, ahora como obispo se vuelca a la interpretación de la Biblia, a la interpretación de las escrituras, sobre todo
de las escrituras de San Pablo. Y en este contexto, siendo ya obispo, se enfrenta precisamente a los donatistas. Ya en el norte de África, San Agustín vivió el ver a la comunidad cristiana bastante dividida. Había dos comunidades rivales, que eran los católicos y los donatistas. Se habían separado. Era una lucha que llevaba ya más de 100 años y que seguía siendo encarnizada. El debate no era en realidad sobre cuestiones teológicas o sobre el carácter esencial de la doctrina cristiana. Ni siquiera era una disputa cristológica. El tema era un poquito diferente. Y esto era terrible, y esto veámoslo una vez más como un reflejo actual. Ambas partes tenían la misma Biblia y las mismas escrituras. Sin embargo, tenían conclusiones diferentes, y es lo mismo que pasa en el cristianismo actual. Entonces, ¿a quién le asistía la razón? Había en la iglesia del norte de África algunas diferencias. Los donatistas eran muy devotos, por ejemplo, al culto de los mártires. Pero había tal hostilidad que llegaban a la violencia. Había grupos indígenas bereberes conocidos como los chircuncheleones que aterrorizaban a las iglesias católicas. El comandante militar Macarios, que había sido enviado por el emperador a África para suprimir a los donatistas, lo hizo con gran violencia, y este hecho fue recordado durante mucho tiempo por aquellas iglesias donatistas, e hizo que se incrementara el rencor de los donatistas hacia los católicos. Lo que separaba más que nada a las dos partes era su rivalidad sobre el cuerpo místico de Cristo y quién era la iglesia verdadera. Los donatistas tenían como estandarte a San Cipriano de Cartago, en el rechazo de los sacramentos de cualquier iglesia que no fuera la suya. Malinterpretaron a San Cipriano. Los donatistas habían rebautizado a católicos que se habían unido a ellos. Tenían que rebautizar. Ven cómo ese problema está presente hoy en nuestras iglesias también. Muchas iglesias protestantes, sobre todo, no aceptan el bautismo si vienes de alguna otra denominación. ¿Ok? Veían a los que veían las imágenes de los católicos bastante mal, y veían muy mal al obispo católico que había sido consagrado por hombres que habían entregado los libros sagrados durante la persecución. Estamos hablando de Ceciliano. Esto googleenlo y verán que es así. Entonces aparece la opinión de la iglesia. Los donatistas creían que el cuerpo puro de esa iglesia excluía a aquellos que estaban contaminados. A ver, y quiero remitirme un poquito porque es importante. Me voy a ir 1000 años al futuro. En el concilio de Constanza, precisamente esa fue la herejía de Jan Hus también, que decía que la iglesia era el conjunto de los que estaban predestinados a la salvación. Aquellos que no estaban predestinados a la salvación no merecían salvarse. Y esa fue en realidad la herejía de Jan Hus, que de alguna manera estaba retrocediendo 1000 años o 1100 años hacia el donatismo. ¿Okay? Y eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy
en las iglesias evangélicas actuales. La Iglesia Católica lo veía de forma muy distinta. Veían a la Iglesia como una mezcla de limpios e inmundos que se separarían en el último día por el juicio de Dios. Pero no podría ser así en este mundo. Entonces, eso es importantísimo entenderlo hoy. Y sin duda la historia es cíclica, y aquí les quiero decir un poquito el porqué. Los católicos decían además que como los donatistas mantenían sus ideas y no estaban con comunión con Roma, Jerusalén o las otras iglesias, no tenían el derecho de estar en la Iglesia Católica. Finalmente podemos ver que los donatistas reclamaban para sí el título de católicos, cosa que ocurre también hoy en estos días. Vemos cómo los reformados dicen que ellos son la Iglesia Católica Evangélica Reformada, los luteranos dicen ser la Iglesia Católica, los anglicanos dicen ser la Iglesia Católica, y algunas denominaciones pretenden adueñarse del término católico, tal cual lo pretende el señor Edgar Pacheco, diciendo que ellos son católicos, y eso le ha valido el escarnio de famosos protestantes como el pastor Edgar Gutiérrez. Pero lo que quiero es que vean, que piensen, que razonen cómo la historia se repite. Parece que no aprendiésemos más bien nada de ella. Finalmente estaba el tema de los sacramentos. La pregunta era, ¿cuál era la validez del sacramento? Y cómo dependía de la dignidad del que lo administra. En otras palabras, los que estaban manchados, los que estaban comprometidos, los que habían demostrado ser inmundos, les invalidaba eso el sacramento. Y la visión católica expresada por el propio San Agustín era que cuando el ministro administraba el sacramento, de hecho, era toda la iglesia la que estaba actuando. San Agustín se comprometió a resolver este punto muerto. Inició una serie de concilios en Cartago para establecer la posición católica, y en este periodo y en los tiempos que veremos posteriormente, la disidencia religiosa no era una cuestión de diferencia. La división era de máxima importancia. Se consideraba que dañaba a toda la comunidad. A finales del siglo IV hubo una serie de edictos imperiales que quisieron poner fin a estos debates. El mismo San Agustín se mostró en un principio reacio al uso de cualquier forma de coacción para cerrar el debate, una coacción contra los donatistas, pero para el 405 ya estaba cambiando de opinión. Llegó a la conclusión de que el uso de la dureza podría llevar a una buena resolución, y comprendió las medidas contra los donatistas en términos de una corrección paternal. El gran encuentro fue en el concilio de Cartago del año 411. Las dos partes se reunieron, pero realmente no podían hablarse. Se lanzaron acusaciones y la reunión fue básicamente algo inútil y trágico, sin resultado alguno. Finalmente el emperador Honorio prescribió a los donatistas y sancionaría a los que se declararan donatistas. Pero la división no se sanó tan fácilmente. Ya al cabo de unos años, en el 429, otra forma de desastre golpeó y no se salvaron ni donatistas
ni católicos. Los vándalos, que eran arrianos, godos arrianos, se habían extendido por Galia, cruzaron Gibraltar y llegaron hasta el norte de África. La invasión trajo desastres y muchas masacres. San Agustín tuvo que lidiar con la cuestión de lo que debería ser el clero del norte de África ante esta embestida. Lo que sucedió fue realmente catastrófico, pero la solución de San Agustín fue que algunos clérigos huyeran, mientras que otros permanecieran para preservar la iglesia hasta el final. Los vándalos, arrianos, europeos, que intentaban fundar un reino en el norte de África, en oposición a Roma, derribaron las murallas de la ciudad donde San Agustín murió en el año 430 durante el asedio. El donatismo se mantendría en diversas formas, como en Numidia, pero la historia de los donatistas no llegaría hasta su fin, sino con la conquista musulmana. Digamos que formalmente los arrianos terminaron con la conquista musulmana, donde se barrió tanto con católicos como con arrianos del norte de África. Sin embargo, las ideas de Donato persisten hoy en día en los corazones y las doctrinas de muchos cristianos.